la sesión. Y ahí está. Sí, ahí está ya grabando. Entonces, les voy a compartir. Ayer nos quedamos viendo justamente los dos tipos de semántica que teníamos, que era la semántica de paso pequeño y la semántica de paso grande, ¿no? Ayer justamente definimos las transiciones para cada una de estas eh, estrategias o para cada uno de estos tipos de semántica. Ups, me silencié, perdón. Entonces lo que vamos a hacer hoy es estudiar algunas propiedades que existen sobre estas semánticas, ¿vale? Eh, para empezar vamos a ver una propiedad muy importante. Bueno, primero vamos a seguir trabajando con nuestra semántica de paso pequeño y nosotros ayer definimos la relación de transición flechita, ¿no? Esa era nuestra relación de transición con la cual íbamos evaluando paso a paso nuestra expresión. Entonces, a partir de esta relación, nosotros podemos definir su cerradura transitiva y reflexiva. Y reflexiva. ¿Se acuerdan que era la cerradura transitiva y reflexiva? Era como la estrella de Klein, ¿no? Que nos decía que es esta relación iterada 0 o más veces, ¿no? Entonces eso es justo lo que nosotros considerábamos la cerradura transitiva y reflexiva, exactamente como la de autómatas. Y entonces nosotros la vamos a definir de esta forma. Vamos a empezar con nuestro caso base, en donde le vamos a decir que en 0 pasos, lo cual es parte de la cerradura transitiva reflexiva, llegamos a S, ¿no? Y si estamos en el estado S, podemos llegar en un número de 0 pasos otra vez a S. Y del otro lado, si nosotros llegamos de S a S' en un paso, y luego de S' llegamos a S' en N pasos, entonces llegamos de S a S' también con la cerradura, ¿vale? Entonces, lo que nos dice en este caso la cerradura es si damos un paso y luego de ahí nos movemos n pasos, entonces también podemos llegar desde el estado S hasta el estado S'. ¿Va? Exactamente tal cual como la definíamos en autómatas. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Va, perfecto. Entonces lo que modela es la evaluación en un número desde 0 hasta un número infinito de pasos. Luego también podemos definir la iteración en n pasos. Y aquí es en donde nos vamos a enfocar en decir exactamente cuántos pasos nos está llevando, ¿no? Y entonces la definimos exactamente igual, solamente aquí indicando cuántos son los pasos que estamos tomando, ¿no? Entonces, en 0 pasos llegamos al mismo estado, sin necesidad de evaluar nada, vamos a llegar exactamente al mismo estado. Y si estamos en S' y en un paso llegamos a, no, perdón, si estamos en S y en un paso llegamos a S', y de S' llegamos en N pasos a S', entonces de S llegamos en N más un pasos a S', ¿vale? La relación es básicamente la misma, solamente que aquí sí nos interesa bastante el número de pasos que estamos considerando. ¿Ok? ¿Alguna duda con estas dos cerraduras? Ok, perfecto, parece que no. Entonces, con esto vamos a definir nuestro primer teorema, que son, hoy acuérdense, nos vamos a concentrar únicamente en las propiedades de nuestra semántica, propiedades que debe de cumplir nuestra semántica. No vamos a demostrar nada, pero son propiedades muy importantes de la semántica, ¿no? Entonces, nuestro primer teorema es el teorema de equivalencia. Y este es un teorema muy importante que se tiene que cumplir. Nosotros definimos dos semánticas, la de paso pequeño y la de paso grande.
tenemos que garantizar que sin importar cuál elegimos, nosotros vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Al final lo que nos está haciendo nuestras semánticas operacionales, independientemente de si es por paso pequeño o paso grande, es justamente evaluar la expresión. Y al evaluar esta expresión, nosotros estamos buscando conseguir un resultado. El resultado tiene que ser el mismo, sin importar si lo hacemos mediante paso pequeño o paso grande. Entonces, lo que nos dice este teorema de equivalencia es que si E se evalúa con semántica de paso grande a un valor V, esto va a ser cierto si y solo si E llega en un número arbitrario de pasos a V. Es decir, la semántica operacional de paso grande es equivalente a la semántica operacional de paso pequeño. En ambas obtenemos exactamente el mismo resultado. Y esto es un teorema muy importante. La equivalencia entre las dos semánticas es algo muy importante porque habla justamente de que sin importar cuál sea la estrategia que nosotros utilicemos, vamos a obtener el mismo resultado. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Aquí solo por curiosidad, si les interesa, este teorema se puede mostrar muy fácil y la demostración es justo por inducción sobre nuestra expresión E. Todo está definido de forma inductiva, entonces podemos hacer inducción sobre E y a partir de eso, pues, viendo cada uno de los casos, nosotros podemos demostrar este teorema de aquí, ¿no? La equivalencia entre la semántica operacional de paso grande y la de paso pequeño. ¿Hasta aquí todo claro? Va, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora sí son tres propiedades muy importantes de la semántica operacional de paso pequeño, que es con la que vamos a trabajar en teoría, entonces es la que nos interesa, ¿no? Vamos a ver ¿cómo se llama? Tres propiedades muy importantes. La primera es una propiedad que ya habíamos mencionado, que se llama bloqueo de valores. Y lo que nos dice esta propiedad es que si B es un valor, entonces el estado B está bloqueado. Es decir, que ahí es ahí en donde se termina la evaluación de nuestras expresiones, ¿no? Todas nuestras expresiones terminan evaluándose a un valor. Ya que llegamos a un valor, no hay forma de continuar. No hay nada hacia dónde seguir. Si ya tenemos un número, no podemos seguir evaluando ese número. Es un estado bloqueado. Ok, en este caso, pues hablamos justamente de números, pero estas propiedades, algo muy importante sobre estas propiedades es que nosotros vamos a definir a partir de la clase de mañana, del viernes, perdón, porque mañana se van a ver acá. A partir de la clase del viernes vamos a ir definiendo diferentes lenguajes. Vamos a ver cómo se comportan estas mismas tres propiedades en cada uno de los lenguajes que definamos. Ahorita nuestro lenguaje es muy simple, solamente son expresiones aritméticas. El que vamos a definir el viernes es una versión compacta de Haskell. Vamos a ver cuáles de estas propiedades sí cumple y cuáles no. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que únicamente hablamos de números, pero más adelante vamos a ir viendo qué pasa con el resto de los constructores para valores. ¿Ok? En este caso lo que le estamos diciendo es que si algo es un valor, entonces ahí es en donde se detiene el proceso de evaluación. ¿Vale? La demostración la pueden encontrar en la nota 4 que ya está en el Classroom. Ahí está la demostración de este teorema. ¿Hay alguna duda con ese teorema? Sí queda claro lo que significa. Es algo que ya habíamos mencionado intuitivamente, ¿no? Ya habíamos dicho que nuestros valores iban a estar siempre bloqueados. Ya habíamos dicho que ahí eran donde terminaban todas las evaluaciones. Entonces es algo que ya habíamos mencionado antes, ¿va?
¿No? ¿Todo bien? Va, perfecto. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente propiedad. Esta va a ser la propiedad más importante de todas. Bueno, esta y la que sigue van a ser las propiedades más importantes de nuestra semántica. Esta habla del determinismo de la relación de transición. Nuestra semántica operacional es determinista. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos está interesando en esta semántica operacional es el proceso de evaluación. Esto quiere decir que existe uno y solo un camino de evaluación para nuestras expresiones. No podemos evaluar las expresiones de dos formas diferentes. Solamente existe uno. Eso quiere decir que nuestra relación de transición es determinista. Y esto es importante porque garantiza que es computable. Nosotros lo podemos implementar en una computadora gracias a que es determinista. Entonces, esta propiedad nos dice que si E avanza en un paso a E1 y E avanza en un paso a E2, es decir, si evaluamos en un paso la expresión E y nos lleva a un estado E1 y a un estado E2, entonces no hay otra opción más que E1 sea igual a E2. Es una función determinista. Nuestra función de transición siempre va a ser determinista. ¿Ok? Y esto es muy, muy importante porque esto nos garantiza que nosotros lo podemos implementar. Esto nos garantiza que es algo computable y es algo que podemos implementar en nuestra computadora. ¿Ok? Entonces va a ser una de las propiedades más importantes con las cuales vamos a estar trabajando, el determinismo de nuestra función de transición. Si E avanza en un paso a E1 y E avanza en un paso a E2, entonces forzosamente E1 tiene que ser igual a E2. No hay dos caminos en la evaluación de las expresiones. Y eso nos lleva justo a un corolario. Y el corolario nos dice que si E avanza en un número arbitrario de pasos a E1 y E avanza en un número arbitrario de pasos a E2, tal que E1 está bloqueado y E2 está bloqueado, entonces E1 es igual a E2. Es decir, ya que terminamos nuestro proceso de evaluación, el resultado de ese proceso de evaluación siempre es el mismo, ¿no? Si ustedes ponen 5 más 3, siempre les va a regresar 8. No es posible que en algunos casos les regrese 8 y en otros 9. Siempre les va a regresar lo mismo. Esta es una condición, este corolario es una propiedad muy importante que tienen que cumplir nuestras semánticas, porque si no la cumple, entonces nuestro lenguaje sería no determinista. Nos podría regresar a veces un resultado y otras veces otro. ¿Vale? Es por eso que esta condición va a ser de las condiciones más importantes con las cuales nosotros estemos trabajando. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va. Es muy importante aquí de nuevo. Estas propiedades se cumplen únicamente en el lenguaje EA. Ahorita estamos hablando únicamente de la semántica que definimos para EA. No podemos garantizar que son propiedades que se cumplen en todas las semánticas operacionales. Más adelante vamos a ver cómo se comportan estas tres propiedades para otras semánticas y cambia. No siempre va a ser así, pero es importante que nosotros notemos ahorita en este punto que se cumplen así para el lenguaje de expresiones aritméticas. Y aquí viene la última, que también va a ser muy importante, que es la propiedad de terminación. Esta es la propiedad que más va a ir cambiando durante el curso. Dependiendo del lenguaje que nosotros veamos, podemos garantizar o no que termina. Hay lenguajes de programación que evidentemente no terminan. Ustedes pongan un while true en algún lenguaje y no va a terminar de evaluarse nunca. Hagan una función recursiva sin caso base y no va a terminar de evaluarse nunca. ¿Ok? Entonces, evidentemente la terminación es algo que no se va a cumplir en todos los lenguajes, pero en este sí. ¿Y a qué se refiere esta propiedad de terminación?
dice que para toda expresión aritmética existe V valor tal que se evalúa en un número arbitrario de pasos a V y V está bloqueado. Esto quiere decir que todas nuestras expresiones tienen un resultado, que siempre podemos, nuestra función de evaluación siempre termina, ¿ok? La semántica operacional siempre termina de ejecutarse y cuando termina de ejecutarse nos regresa un valor. Nos da un valor que es el resultado final de la expresión que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante y este en especial les digo es la propiedad que más va a ir cambiando durante el curso. Va a haber unos lenguajes que sí la cumplen y va a haber otros lenguajes que no la cumplen. ¿Cuál es el problema con esto? En nuestra propiedad de determinación nos encantaría poder garantizar en todos los lenguajes que su función de evaluación o su semántica operacional termina. Eso sería ideal. De forma teórica, eso sería ideal para el estudio de la semántica. Sin embargo, es algo que en la mayoría de los casos no vamos a poder garantizar. Lo que les decía hace rato, todos los lenguajes de programación imperativos tienen un while. Si ustedes ponen while true, esto es algo que ya no está terminando. Entonces ya existe una expresión del lenguaje que no termina nunca. Lo mismo pasa con las funciones recursivas en lenguajes funcionales. Si ustedes no ponen un caso base, entonces es una función que se sigue ejecutando por siempre, no termina. Entonces, ¿qué es lo que estamos ganando aquí con la terminación? Garantizar que nuestra función de evaluación o no, que nuestra semántica operacional siempre va a encontrar un resultado. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Cuáles son los dos ejemplos que di? Que es la iteración con un while y la recursividad con una función. Estamos perdiendo justamente esta noción de funciones recursivas o estamos perdiendo esta noción de iterar cosas. En el lenguaje de expresiones aritméticas jamás estamos hablando de repetir cosas, jamás estamos hablando de iterar, de recursividad. No podemos hablar de eso porque solo tenemos expresiones aritméticas. Por eso termina. Pero si nosotros hacemos más expresivo nuestro lenguaje en este sentido, si nosotros le agregamos este tipo de operadores, entonces es ahí en donde vamos a perder la terminación de nuestro lenguaje. Y está bien, no necesitamos que una semántica operacional termine para poder estudiarla. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. No me digan esto porque es todo lo que... Es que no tiene sentido que empecemos la siguiente nota porque pues no veríamos mucho al respecto. Entonces, pues eso era lo único que nos faltaba de esta nota de semántica, que como les digo, ya está ahí en el Classroom para que la chequen, que son estas propiedades. Estas propiedades, como les digo, son muy importantes. Son propiedades que vamos a ir cargando todo el semestre para ver si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con estas propiedades dependiendo del lenguaje que estemos estudiando. Como les decía, el viernes vamos a empezar con un lenguaje que se llama Mini Haskell. Y ahí es en donde vamos a estudiar también otros conceptos de la programación funcional. Luego vamos a ver TinyC. Bueno, todavía no sé si TinyC o otro lenguaje imperativo. Y también vamos a ver cómo se comporta, o sea, definir tanto su sintaxis como su semántica y ver cómo se comporta. Y por último vamos a definir uno que se llama Featherweight Java para la orientación a objetos. Y también vamos a ver qué es lo que cambia respecto a estas propiedades, ¿no? Estos son los tres lenguajes que vamos a ver a partir de ahora, los tres lenguajes con los cuales vamos a estar trabajando a partir de este momento, ¿no? Un lenguaje funcional, uno procedimental y uno orientado a objetos. Entonces vamos a ir checando cada una de estas propiedades para ver si se cumplen o no se cumplen dentro de las semánticas operacionales que definamos para cada uno de ellos. ¿Va? Bueno.
Entonces, eso realmente era como todo lo que nos faltaba de esta nota y les digo, no tiene mucho sentido que empecemos la otra, pero me interesa saber cómo van en el examen. Si lo pueden entregar hoy, si creen posible que les salga para hoy. Acuérdense también que hoy les vamos a publicar la siguiente práctica, ¿no? La que es relacionada con semántica. Entonces también es importante que vayan al rato al laboratorio para que se organicen con sus equipos, para que Ramón les explique la práctica y todo eso. ¿Ah? Ok, perfecto. Entonces, al parecer va bien el examen. Bueno, entonces sigan avanzando. Si tuvieran algún conflicto con el examen o una cosa así, avísenos en Telegram y vemos qué podemos hacer. Yo creo que las fechas que teníamos originalmente las voy a mover tantito porque bueno, se alargó mucho este primer examen y entonces ya supuestamente la próxima semana deberíamos de dejar el segundo examen, pero pues no hay ni contenido ni siento que sea muy bueno tener dos exámenes así de juntos, entonces vamos a ajustar un poco estas fechas y ya les voy avisando, ¿va? Mañana tienen clase con Carla, en donde van a ver como ejercicios de todo esto que acabamos de ver. Y bueno, yo los veo el viernes, ¿vale? Entonces, si ya no hay más dudas, vamos a dejar la clase express hasta aquí y los veo el viernes, ¿va? Aprovechen el tiempo para terminar su examen. Sí, el viernes hay evaluación semanal, ¿va? Este viernes sí. Cuídense.